Bueno, buenos días, amigos, amigas del primer Congreso Primero Argentina en Córdoba, 17 de noviembre. Bueno, un día muy especial, 17 de noviembre. Recordamos esa jornada del regreso del general Perón, después de ese tan agitado lucha y vuelve que protagonizó el pueblo argentino y la resistencia peronista durante tantos años, ¿no? Somos parte de esa historia y en nuestra historia está el futuro. En nuestra historia está el futuro porque recordar nuestra historia nos permite desentrañar las claves de lo que viene en nuestro porvenir, ¿no? Lo que viene por venir en la Argentina. Quiero celebrar y felicitar a los organizadores de este congreso. Me parece necesario hacerlo bajo la llamada de el pensamiento nacional, tan necesario, tan denostado, tan eh, ninguneado como se dice ahora, y sin embargo tan necesario para resolver los problemas de nuestra nación, de nuestro pueblo. El pensamiento nacional argentino y latinoamericano y sudamericano es enormemente rico, vasto. Son casi decenas de miles de obras que podemos encontrar de hombres y mujeres que pensaron a la Argentina y al continente americano en el aquí y ahora, en verlo desde nuestra perspectiva, no desde las perspectivas que nos quisieron imponer, de las perspectivas culturalmente dependientes, ¿no? De miradas de, ajenas a nuestra realidad y a nuestro sentir y a nuestro ser. Y este es el problema quizás principal de la Argentina, tratar de resolver las cosas importando modelos, procesos, instituciones, ideas que no son ni las adecuadas eh, ni son conducentes, porque este es el gran problema de querer traer a, al debate ideas que chocan contra la realidad y lo vemos a diario, fundamentalmente en esta gestión del gobierno nacional, que bajo dogmatismos y bajo ideas absolutamente fundamentalistas, si se quiere, está aplicando una receta económica que nos está llevando a una situación muy, muy compleja. Y esta es, creo yo, la primera cuestión que deberemos abordar. Caracterizar esta crisis en la que estamos transitando, que se va a agudizar en los próximos meses. Y como decía Fermín Chávez, un gran pensador nacional, las crisis en la Argentina son primero éticas, ontológicas, políticas y por último económicas. Y en esta cuestión creo que deberemos los argentinos, y por lo menos nosotros que queremos seguir ese pensamiento nacional, entender este razonamiento, entender este diagnóstico de la crisis, ¿no? Que es una crisis profunda, no es una cuestión coyuntural de un tipo de cambio que se dispara o una equivocada política monetaria. Acá hay un problema profundo, estratégico de la Argentina. Eh, Hace tiempo que hemos perdido el rumbo y no lo encontramos y es muy importante hacer un diagnóstico correcto. Por eso este congreso creo que va en ese sentido, de sentarnos, de reunirnos, de poder intercambiar opiniones. Yo lo hago de esta manera porque lamentablemente un compromiso personal me hace imposible estar allí presente el 17 de noviembre en Córdoba. Eh, Juan Manuel Osita me pidió hablar de algunas cuestiones concretas, eh, pero no puedo dejar de hacer algunos comentarios generales. Eh, Creo que la herencia que va a dejar este gobierno va a ser de una magnitud tal de dependencia financiera, de, digamos, dificultades enormes del punto de vista del frente externo,
que va a ser muy importante que hagamos una caracterización de estos mecanismos de dominación financiera. Yo he investigado junto con otros amigos la cuestión de la deuda externa. Hemos hecho incluso un libro con un coterráneo de ustedes, con Javier Llorens, La Argentina robada, ya en el 2001, donde explicamos cómo los bancos internacionales habían facilitado la fuga de capitales. Y durante todos estos años hemos mantenido digamos, esta caracterización de la deuda como un gran mecanismo de saqueo financiero y de dominación política, ¿no es cierto? No venimos a descubrirlo nosotros, obviamente es un mecanismo que tiene siglos como forma de dominación de los pueblos y de las naciones. Pero el hecho de meternos en este tema y de mirar lo que pasa nos ha hecho profundizar esta mirada y le asignamos a la cuestión no solo de la deuda, sino a la cuestión monetaria, a la cuestión de nuestra pérdida de soberanía monetaria, una de las claves para entender esta forma de dominación y para también entender cómo salimos de esta dominación. Yo he sido diputado nacional, he estado en el Parlamento, no he bajado las banderas, he planteado allí la cuestión de la investigación de la deuda externa, de cómo era un mecanismo que nos saqueaba y he encontrado muy poco eco. La verdad que es increíble que desde 1983, por lo menos, que cuando se reanudó el periodo democrático, nunca el Parlamento haya investigado la deuda externa, a pesar de ser una de las condicionamientos más fuertes que tuvo y que tiene esta democracia que tenemos hoy en Argentina. Y esa inviabilidad es motivo de que buena parte de la dirigencia política está convencida que no se puede salir de este sistema y que investigar la deuda es como cortarse la rama en la que uno está parado. Y bueno, si no cortamos esa rama, por cierto, nadie va a cortar la rama donde está parado, lo que tiene que hacer es poner el otro pie en otra rama para hacer una transición, porque también todos sabemos que quienes nos prometen cambios rápidos y sencillos seguramente se están olvidando alguna parte de la realidad. Los cambios siempre son graduales y de transiciones, y lo que nosotros estamos proponiendo en una corriente de pensamiento que se está creciendo en todo el país es la necesidad de una profunda reforma monetaria. Una profunda reforma monetaria nos puede permitir pararnos en el otro pie, que nos permita que la economía no sufra, porque sin ninguna duda cualquier gesto política o decisión política de romper con la trampa de la deuda hará que haya una retaliación de tipo económica y hay que estar preparado para eso. Y para eso tenemos que afirmarnos en una política monetaria distinta, que tome, digamos, los principios de un gran argentino que fue Silvio Gesell, de pensar que la moneda que principalmente necesitamos conservar, preservar, es la moneda para permitir la transacción de los bienes y servicios de nuestra economía real, que eso es una cuestión fundamental que tiene que atender el sistema financiero y el Banco Central, que tenemos que promover un Banco Central democratizado, que atienda los problemas de la liquidez de todos los sectores, de todas las regiones y fundamentalmente de los sectores productivos. Y por último tenemos que pensar en que el principal dominio que ejerce digamos, el poder económico es en esto de haber acostumbrado a los argentinos a dolarizar sus ahorros. Y ahí es donde tenemos que trabajar en monedas que permitan atesorar a los argentinos sin necesidad de recurrir al dólar. Es decir, nos parece que toda esta cuestión monetaria, financiera, la reforma bancaria, ver cómo hacemos para que
los municipios y el interior y las regiones tengan una protección de su capacidad de ahorro, cómo buscamos canales de circulación de la moneda que fomenten el consumo y la producción local y no estemos tan dependiendo de las fluctuaciones externas. Es decir, me parece que todo esto es un capítulo central, porque si no acertamos en el modelo de independencia financiera y monetaria, luego se complica el frente en cualquiera de las cuestiones tan importantes que quisiéramos abordar: la cuestión social, la cuestión educativa, la cuestión del trabajo, la cuestión incluso de nuestra propia soberanía territorial. Y aquí es donde voy a ir a lo que me pidió Juan Manuel. Eh, un tema fundamental de cualquier pensamiento nacional es pensar nuestra disputa por la soberanía territorial en el Atlántico Sur. Se trata de los archipiélagos de nuestro Atlántico Sur, de Malvinas, de las Sandwich, de las Georgias y de la proyección sobre el territorio antártico. Esta cuestión es central, no podemos sacarla de su lugar protagónico. La dirigencia argentina quiere obviar esto, nos habla de que no hay hipótesis de conflicto, que nosotros tenemos que esperar y que veremos los resultados quizás dentro de 200 años. A mí me parece que no, a muchos otros argentinos les parece que no. Estamos proponiendo un debate sobre una serie de aspectos jurídicos, políticos, que la Argentina pudiera poner arriba de la mesa a la hora de pensar otra estrategia para Malvinas, que tenga que ver con fundamentalmente los recursos naturales que están en juego. Malvinas es una zona no solo terrestre, sino tiene una proyección marítima extraordinaria. Son 5 millones de kilómetros cuadrados de territorios marítimos y territorios terrestres en juego. Es la proyección sobre la Antártida, el último continente no explotado del planeta, el continente que tiene la reserva de agua dulce más grande del planeta, y vivimos un mundo que va a hacer la lucha por los recursos y hace de la lucha por los recursos uno de los temas estratégicos. Así que habrá que ver. La Argentina debería buscar una mayor solidez en sus alianzas continentales, hacer que los intereses de la recuperación de Malvinas sean no solo argentinos, sino que sean un interés de toda Sudamérica, y lo mismo con el continente antártico. El general Leal solía decir: la Antártida será suramericana o no será. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que lamentablemente no puedo compartir con ustedes en forma personal, pero lo hago así a través de este video. Le deseo lo mejor para este congreso, para este primer congreso. Creo que hay que replicar en todo el país este tipo de actividades. Tenemos que pensarnos a nosotros mismos como pueblo. Tenemos que pensarnos que la nación argentina es un proyecto inconcluso que tenemos que ponernos al hombro, como dice el Papa Francisco. Bueno, un gran abrazo y le deseo un éxito en el Congreso allí en Córdoba. Muchas gracias.